Hoy vamos a hablar de un personaje que no solamente ha estado ligado con la televisión, sino también ha estado ligado con la música. Y de hecho la música es la que lo ha hecho conocido, lo ha hecho famoso y lo ha hecho trascendente. Hoy en Pancho Pantalla, Ilan Chester. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Ilan Chester, cuyo nombre original es Ilan Sheustochowski, es nativo de Israel. En 1952 nació Ilan en una lejana población llamada Jaffa. Y su nacimiento en esas tierras fue casual. Su padre, un hombre relacionado con las misiones diplomáticas, en aquel momento se encontraba en Israel. Pero Ilan Chester, junto con sus familiares, se trasladó a Venezuela con apenas un año de edad. Y desde esa época, Ilan está acá en nuestro país. Ilan es más venezolano que cualquiera, a pesar de su nombre, a pesar de su apellido y a pesar de haber nacido en el lejano Israel. Por supuesto, Ilan comenzó muy pequeño, no solo en la música, sino también en la televisión venezolana. A los 5 años ya podíamos ver a el pequeño Ilan en un programa de la desaparecida emisora televisiva llamada Televisa, en un programa llamado Bambilandia, que era el mejor programa infantil de la década de los 50 en nuestra gran televisión venezolana. Por allí desfilaron figuras no solamente como Ilan, allí estuvieron figuras de la categoría de Américo Navarro, Toco Gómez, en fin, muchísimas figuras que desde muy pequeñas se desarrollaron en ese programa llamado Bambilandia. Pues bien, Ilan aparecía allí no solamente como pequeño actor, sino ya como pequeño músico. Y en su adolescencia comienza a desarrollar sus enormes habilidades, más que todo como instrumentista. Ilan comienza su labor en un grupo hacia 1970 llamado Azúcar, Cacao y Leche, que era dirigido en aquella época por el extraordinario músico venezolano y compositor Edgar Alexander. Allí estaba Ilan, e Ilan hizo un trabajo extraordinario desde los 70 hasta más o menos 1974, cuando Ilan comienza a buscar dentro de sí mismo sus orígenes, sus raíces espirituales, y decide irse a Europa, a Asia, y comenzar una vida en la que se convierte en Hare Krishna y comienza a relacionarse con Krishnamurti, que le dio unos valores espirituales verdaderamente notables. Estuvo entre el 74 y el 77, estuvo por allá en Inglaterra, en India, fue conocido como Hare Krishna, incluso hizo una vida hippie en aquella época, para regresar en 1978 a Venezuela y allí comenzar nuevamente o retomar nuevamente su carrera artística y musical. Fue así cuando entonces, hacia inicios de la década de los 80, con ese resurgir de lo que tenía que ver con la actividad y la industria musical en Venezuela, se relaciona con aquellos grandes sellos, entre ellos el que le dio el valor principal como intérprete, como compositor, como músico y como cantante. Estamos hablando de Sonográfica, asociado en aquella época a Radio Caracas Televisión. Y en uno de sus primeros logros como compositor, genera un disco en el cual venía, entre otros temas, el muy conocido Cerro Ávila. Con Cerro Ávila,
Ilan le dio la vuelta a Venezuela e inclusive viajó por muchísimos países del mundo. Y hay una anécdota, o por lo menos, si no anécdota, una leyenda urbana. Se cuenta que entre los temas que estaban en este primer disco que grabó Ilan, que se llamaba Canciones de Todos los Días, entre los cuales se encontraban, por ejemplo, Soledad, Para Siempre, El Destino, Solo Faltas Tú, Eres una en un millón, en fin, allí estaban todos esos temas. Parece que Cerro Ávila no estaba allí y se necesitaba un tema final para completar ese disco. Y fue allí cuando Ilan dijo: yo tengo este tema llamado Cerro Ávila. A mucha gente no le gustaba porque no era precisamente digamos, lo que no estaba relacionado con lo que era los temas tipo balada que estaban en ese disco. Sin embargo, Ilan insistió y, según la leyenda urbana, por eso fue incluido el tema Cerro Ávila, que a la postre es el tema más recordado de Ilan Chester. Ilan también muy relacionado con la televisión, porque en algún momento unió sus destinos sentimentales a la que en aquella época fungía como animadora de un programa infantil también llamado Chamocrópolis, en la que compartía la misión de animar con Raúl González. Ese programa salía por Televen y era su esposa Mercy, lamentablemente ya fallecida. Pues bien, Ilan también tuvo muchísimo que ver con la televisión en esa época. Era invitado continuamente a programas de comedia, inclusive aparecía en algunas escenas de las novelas en Radio Caracas Televisión y, por supuesto, en todos los especiales que tenían que ver con la difusión de los temas musicales de cantantes que, como Ilan, y eran en aquella época muchos: Giordano, Colina, Carlos Mata, su hermano, el hermano de Giordano, Evio Di Marzo, Daiquiri, en fin, todos ellos formaban parte de Sonográfica y estaban también formando parte de aquel programa llamado Sonoclips que de alguna manera o de otra promovía la imagen de todos estos cantantes. Pues bien, Ilan se desarrolló en una carrera meteórica hasta entrados los años 90, en el cual ya Ilan comenzó a declinar como cantante, siguió su carrera como compositor y a estas alturas se está renovando musicalmente hablando con presentaciones de la categoría musical, de un catálogo musical folclórico venezolano de una calidad verdaderamente extraordinaria. Este es Ilan Chester, este es ese Ilan que todos hemos conocido a lo largo de casi 5 décadas y que no podremos olvidar jamás. Ilan Chester, con su Cerro Ávila y sus apariciones televisivas, fue Lo que yo vi en TV.